Hagamos un pacto. Os ayudaré a que por un momento olvidéis vuestros problemas, vuestras inquietudes, vuestras ansiedades. Me convertiré en vuestro Virgilio y os llevaré a mundos donde nadie más ha ido, que nadie más conoce. Mundos que serán vuestros para siempre. Os contaré una historia, pura invención. Pretendo contaros algo que no es real, como si lo fuera. Voy a engañaros. A cambio, solo os pido que aceptéis el engaño y viváis la historia tal y como os la cuento, como si ésta fuera cierta. Si lo hacéis, el intercambio será tal y como os garantizo, y vosotros habréis conseguido olvidar la realidad por unos instantes. Yo, por mi parte, habré conseguido ser el artífice de ello gracias a lo que os cuento. Lo que acabáis de ver en la introducción es en lo que se basa cualquier libro de ficción. Se trata de un pacto tácito que aceptamos cuando nos disponemos a leer un libro o a que nos cuenten una historia, y es lo que nos permite vivirla como algo real y viajar al mundo donde transcurre la trama. Pero no se trata solo de eso. Para que el pacto funcione, el narrador, el contacuentos, debe hacer un esfuerzo suplementario para evitar que el velo de este engaño no se rompa. Esto es, el lector o el público no debe sentirse engañado. Esto es el punto importante de todo esto que vamos a ver hoy. Si el lector se siente engañado, toda la magia que estamos creando se destruye. Para que esto no ocurra, necesitamos contar las cosas de forma verosímil. Vamos a explicar un poquito más qué es lo que entendemos por verosimilitud. Y para ello vamos a poner como ejemplo la película de Los Otros de Amenábar. ¿Por qué? Pues porque esta película me va al dedo para poderos explicar qué es lo que entendemos por verosimilitud y la lógica en la literatura y en el cine también. Y también porque quien no haya visto Los Otros es porque no ha querido. A estas alturas, tras tantos años, no se me puede acusar de hacer un spoiler. De todas formas, para la gente más delicada que no haya visto Los Otros y pretenda verlo algún día, vamos a introducir la alerta de spoiler ahora y la de fin de spoiler para que se puedan saltar este trocito del vídeo. Durante la película de Los Otros hay muchísimos detalles que te permiten, una vez resuelta la gran cuestión, que los muertos son los protagonistas, atar todos los cabos. Cuando se nos revela la gran verdad y analizamos todos los detalles que ha habido durante el transcurso de la película, nos decimos, ¡hostia, claro, cómo es que no lo he visto! Y nos maravillamos por lo bien hecha que está la película. Esta sensación de estar viendo algo bien hecho viene dado por la verosimilitud. La información que se nos ha escondido y que es fundamental para entender todo lo que está ocurriendo es descubierta a la vez por el protagonista y por el público. Y resulta verosímil porque durante todo el tramo anterior de la película se nos han ido dando numerosos indicios que aparentemente no tenían importancia, pero que al final cobran todo el sentido del mundo una vez que sabemos la verdad. Por lo que la información que se nos revela como el gran desenlace nos resulta creíble. Si durante toda la película no hubiera habido ninguna amenaza a la realidad que viven los protagonistas, esto es, pues no se oyen los pasos, no se exponen los niños a la luz sin que aparentemente pase nada, que el marido deba volver a irse mientras que Nicole Kidman no puede alejarse de la mansión, la posesión que sufre la niña, todo esto. Y de pronto viniera alguien y nos dijera, mira, que estáis todos muertos, la primera reacción que tendríamos sería la de, venga hombre. Que de hecho es un poco lo que pasa en la película de Shutter Island. ¿Por qué todo esto? Pues porque en la vida real el azar existe y la fortuna es ciega. Así que nos acontecen cosas que a veces ocurren porque sí, sean buenas o malas. Y lo único que hacemos es limitarnos o a bendecir o maldecir nuestra suerte porque nos ha ocurrido algo positivo o algo negativo. Sin embargo, en el mundo de la ficción el asunto funciona de forma diferente. ¿Por qué? Pues porque si entra el azar en la trama, la historia nos pierde credibilidad y lógica, y el lector se sentirá engañado. De hecho, la ficción debe tener mucho más sentido y coherencia que la vida real si queremos que el lector encuentre creíble la historia que estamos contando. Y vamos a ver otro ejemplo para explicarlo. Si un día estás paseando por la calle y empieza a diluviar y entras en casa completamente seco, te van a preguntar qué ha pasado. Si la cosa es que has encontrado un paraguas por la calle, la gente te dirá, joder, qué suerte. Y hasta ahí.
Si tenemos la misma situación en una historia, la reacción no será la de decir ¡qué suerte! No. Lo más probable es que digamos, vaya, qué casualidad que haya encontrado un paraguas que estaba ahí para que nuestro personaje no se moje. Como veis, en la ficción, tal y como hemos dicho, lo que acontece tiene que tener mucho más sentido que lo que ocurre en la vida real si queremos seguir manteniendo esta ilusión de realidad y lograr verosimilitud en nuestra historia. Efectivamente, en nuestras historias la fortuna no puede ser ciega. Así pues, la máxima primordial que todo escritor debe respetar para crear una ficción narrativa es la relación causa-efecto. Si no, el lector sentirá que nuestro texto le supone una ofensa a su sentido común. ¿Y qué nos dice esta máxima? Pues que toda causa tiene que tener un efecto y que todo efecto tiene que ser provocado por una causa. Pero no querría que hubiera malos entendidos. No mezclemos conceptos. La verosimilitud no tiene nada que ver con el realismo. Incluso en una historia fantástica debe haber verosimilitud, aunque la historia que está contando no sea realista. Si la historia es verosímil, durante el tiempo que dure la mascarada de nuestra historia, lo que se nos cuenta nos parecerá creíble y el lector lo aceptará como verdadero, lógico y, lo más importante, coherente. Existen muchos más puntos a tener en cuenta cuando queremos que nuestra historia resulte verosímil. Lo más importante es la relación causa y efecto, porque es la base en la que vamos a construir nuestra trama. Pero también es importante otras cosas como no usar el efecto Deus Ex Machina o crear expectativas que luego no van a tener ninguna resolución, porque estas cosas nos pueden pasar en un momento dado por milagros de Dios en nuestra vida real, pero no pasan en un libro de ficción y nos restará verosimilitud al tema. Pero también existen otras cosas que muchas veces no parecen tener importancia y que tendemos a olvidar, pero cuando no están cuidados, el lector, un poquito avispado, lo nota. Y estos son los detalles. Quiero daros algunos ejemplos de detalles que pueden restar verosimilitud a la trama, pero obviamente no vamos a ver en un vídeo que va a durar lo que va a durar todo lo que podría afectar a la verosimilitud de la trama. Yo os voy a explicar básicamente 5 que creo que son básicos, además de la relación causa y efecto por el hecho de cuidar la lógica, porque al fin y al cabo este vídeo va sobre la verosimilitud literaria y sobre la lógica literaria, que creo que es algo que para mí es muy importante y que es lo que os quería explicar. Para el primero de ellos vamos a hablar de detalles de contexto. Si estamos escribiendo una novela que transcurra en la antigua Roma, porque es una novela histórica, y resulta que los personajes en un momento dado quieren saber qué hora es, sería todo un detalle, para no restar verosimilitud a la trama, que no tuvieran un reloj de pulsera. El segundo tipo de detalles habla de la coherencia del personaje. Es súper importante, y habrá vídeo aparte por supuesto, la creación de un personaje. Si hemos creado un personaje que es cobarde por definición y que no se ha enfrentado a nada durante toda la novela, pase lo que pase, haya muerto gente o no, no resultará creíble que de pronto, porque al narrador le conviene, porque me conviene a mí, para que los hechos pasen como yo quiero, que el personaje haga algo súper intrépido porque sí. Si hago esto, el lector se va a sentir engañado con toda la razón del mundo. Lo ideal sería que sucediera algo que obligara al personaje a salir de su zona de confort y reaccionar así, o bien que durante toda la trama el personaje vaya evolucionando poco a poco y que llegado ese momento explique la reacción que va a tener nuestro personaje. De hecho, es importantísimo que un personaje resulte creíble y coherente y que todas sus acciones y reacciones tengan lógica. Del mismo modo, hablando de detalles de personaje, un arquero nunca debería ir ataviado con una armadura de paladín. La cuestión número 3 habla sobre explicaciones de más que dan los personajes para el lector, y esto es algo que cuando eres muy novel todos hemos hecho. Si los personajes viven en un contexto X que me he inventado porque estoy escribiendo una distopía o una novela fantástica, o porque estoy escribiendo una novela que pasa en Afganistán y poca gente va a tener idea de lo que ocurre en Afganistán, no resulta lógico que dos personajes empiecen a hablar de esa zona, de ese mundo que están viviendo, y se cuenten los datos en los que se mueve su vida. No resulta creíble que dos elfos que están viviendo, yo qué sé, la muerte del bosque donde viven, estén en un diálogo en un caballo diciendo: por cierto, ¿te acuerdas que hace 10 años este bosque estaba muy bien?
y el otro diga, sí, pero es que resulta que llegó el brujo negro y en 2 años se cargó todo el bosque. No tiene lógica porque esos dos elfos ya saben que el bosque estaba muy bien y que hace 2 años el brujo negro se cargó el bosque. Tendría lógica si viniera un extranjero, dijera, hostia, ¿qué está pasando con el bosque? Y los elfos se lo explicaran. Debemos intentar que las informaciones que necesita el lector para entender lo que está ocurriendo no vengan dadas de forma forzada por personajes. Si estás usando un narrador omnisciente es muy fácil porque podrás explicarlo en un momento dado, y si estás usando narradores cámara o un narrador protagonista tendrás que encontrar la manera de poder dar la información que necesitas sin que suene forzado y como que estás hablando a Dios que te está viendo tu vida. El detalle número 4 nos habla de los escenarios. Si nuestra historia transcurre en el Himalaya, deberíamos asegurarnos que las condiciones climáticas que vamos a narrar son plausibles. No tiene mucho sentido decir que en la cima del Himalaya el oxígeno es súper abundante y que además hace una suave brisa estival. Y de aquí sale la importancia de la documentación. Si vamos a escribir una novela que pasa en un sitio o en un tiempo en el cual necesitamos información para crear un contexto y una atmósfera creíble, debemos gastar tiempo en documentarnos correctamente. Aunque luego lo que vayamos a contar sea fantástico. Si tú quieres decir, yo qué sé, si quieres escribir una novela donde Jack el Destripador va a ser un vampiro, sitúa muy bien todo el contexto histórico, crea un Londres victoriano de verdad, porque así, cuando venga la parte fantástica, que es la parte de Jack el Destripador, no sonará increíble, porque habrás creado un contexto tan sólido que la parte fantástica, que es lo que hace disparar todas las alarmas para decir, oye, perdón, esto no es lo que me estás contando, no tiene sentido, encajará muy bien en la trama que vas a explicar. Si estás escribiendo de Londres victoriano y ya empiezas a decir que en el Londres victoriano habían coches, había, yo qué sé, ordenadores y encima Jack el Destripador es un vampiro, lo que estamos es ante una catástrofe de escrito que no tiene sentido ninguno. Y el punto 5, que para mí es súper importante, es no contradecirse e informarse un poquito. Aquí hablamos de la coherencia interna, que es un poco lo que os decía antes. Cuando estamos creando una historia fantástica, toda nuestra verosimilitud va a venir de esta coherencia interna que vamos a crear, tanto a nivel del contexto histórico en el que nos vamos a mover si lo queremos situar en un contexto real, o en el contexto que habremos creado de nuestro mundo imaginario, que deberá ser sólido. Asimismo, los personajes que hemos creado fantásticos deberán ser sólidos y tener una construcción buena para no incurrir en contradicciones y en cosas sin sentido dentro de la trama que estamos explicando. De hecho, no hay peor forma de sacar a un lector de la trama que estamos contando que contradecirse con los datos que tú mismo has inventado para explicar la historia. Para explicar un poquito e ilustrar el tema, voy a ir a una de mis archienemigas del mundo de la literatura, que jamás debió escribir nada, porque los árboles que se usaron para escribir estas páginas, pobrecitos, los mancillamos. Y esta es Stephenie Meyer. En su inexplicablemente famosa saga Crepúsculo, la autora nos cuenta que los vampiros no pueden llorar. Y en el mismo libro nos dice que los vampiros lloran. En los mismos libros, los hombres lobo, cuando se transforman, a veces miden lo que un caniche y a veces miden lo que un caballo de guerra. Y tomando el tema de los hombres lobo, si vas a crear la figura de los hombres lobo basados en unos mamíferos, gente que no está muerta porque está viva y son seres vivos, no estaría de más informarse un poquito sobre la biología de los perros, los lobos y los mamíferos en general. A poco que te informes, sabrás que los mamíferos suelen tener una temperatura que ronda entre los 36 grados y los 41, dependiendo de la especie animal. De hecho, por ejemplo, un gato o un perro suelen estar a 38,5-39. No obstante, llegados a 42 grados, aunque tu temperatura sea de 39, como en el caso de los gatos y los perros, 42 grados es una emergencia médica en la que la vida corre peligro. No hay mamífero que esté a 50 grados tranquilamente. Y los hombres lobo de la Meyer, sí. No solo esto, porque al igual 50 grados, esto no hay mucha gente que lo sepa, aunque creo que debería informarse el autor si quieres escribirlo, pero bueno. Más aún, si alguien a 38 grados cuando te abraza le dices que se aparte porque quema, imaginaos cuando, desnudos, el hombre lobo, que está a 50 grados, abraza a la pava de la vela. La narradora lo único que dice es que sintió un cálido abrazo. Mira, perdona. No.
a 50 grados te abraza a alguien y te está provocando quemaduras serias. No notas un cálido abrazo, te está quemando. Yo me he quemado con agua menos caliente. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya sido útil. Si es así, dadle a like, compartidlo con la gente que creáis que le puede resultar útil o entretenido o curioso de ver. Si eres nuevo por aquí, pásate a ver mis otros vídeos. Si te gustan, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube te informe de nuevos vídeos que vaya subiendo. Como siempre, en los comentarios, dejadme todo lo que queráis. Os contestaré en cuanto pueda, pero contestaré a todos, como siempre hago. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!